capítulo 1 de Isaías, versículo 2. Vamos a leer lo que dice aquí, comenzando aquí, dice: oír cielos y escuchar tu tierra. Está hablando Dios. Y aquí les va a hablar a los cielos y a la tierra. ¿Por qué Dios estará poniendo a los cielos y a la tierra como imágenes? Dice: oíd cielos y escuchar tu tierra. Y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Dios, el mismo Dios, Jehová de los ejércitos, es el Dios que nos hizo y nos formó, el Dios invisible, el Dios que conocemos, que nos sustenta, nos cuida, provee por nosotros, el Dios de toda la tierra, que hizo todas las cosas, está hablando aquí y nos quiere hablar a ti y a mí de una manera con imágenes grandes, como digo, porque está hablando, quiere decir a toda la creación. Por eso lo que está bajo los cielos y lo que está sobre la tierra, Dios te quiere hablar. Si estás allí, Dios te quiere hablar. Por eso dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. ¿Quién habla? Habla nuestro Dios, el Dios que nos ama, el Dios que nos bendice, el Dios que nos sustenta. Por Él vivimos, por Él somos, por Él respiramos. Y luego te va a decir la historia que dice: cría hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Los hijos de Dios se rebelaron contra Dios, pero fíjate cómo lo dice Dios. Dice: crié hijos y los engrandecí. Esto de que Dios los crió y los engrandeció, está hablando en 2, 3 palabras de una gran obra que Dios hizo. Está hablando del pueblo que hizo de Abraham y Sara, de 100 años, para redondearlo así, de 100 años, imposible, que quiere decir es pueblo de Dios. De Abraham y Sara, de 100 años, formó un pueblo y luego los engrandeció. Aquí cubre desde Abraham hasta David y Salomón. Desde que los forma de la nada, luego los mete a Egipto, los saca de Egipto, los lleva a la tierra prometida, los engrandece de una manera poderosa, porque en David y Salomón ahí está la conclusión. Y aquí está contándonos. Dice: crié hijos y los engrandecí. Si tú quisieras conocer de esto de crié hijos y los engrandecí, está hablando la conclusión en David y Salomón, porque en ese tiempo había Dios cumplido su voluntad para la instrucción del engrandecimiento de los creyentes en Dios. Y luego dice: y ellos se rebelaron contra mí. Es una afirmación que no tiene peros. Ellos, los que crié y engrandecí, ellos se rebelaron contra mí. ¿Será posible que nosotros, después de que alguien nos dé grande bendición, y que nosotros la miremos, que miremos su mano poderosa, que miremos las maravillas, ¿será posible que nos rebelemos contra ese que nos bendijo? Bueno, dice: y ellos se rebelaron contra mí. O sea, los crié, los bendije, los engrandecí, y luego ellos se rebelaron contra mí. Y fíjate la expresión que nos va a dar enseguida. Dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Nos da una imagen aquí de un buey. El buey con que araban los hombres, dice, conoce a su dueño. ¿Por qué? Porque de tanto que le da de comer, aunque lo trabaja, pero le da de comer, ese buey alcanza a entender que su amo le da de comer. Dice: el buey conoce a su dueño. Y luego el asno es el burro. El asno el pesebre de su señor. O sea, el burro sabe hasta dónde se acuesta, dónde duerme su señor. Y esto pues yo lo viví en
porque mi desarrollo fue ser pastor, fue andar sobre un burro. Entonces, estas ilustraciones las conozco. Me tocó andar con una yunta de bueyes arando. Entonces, a los burros fueron mi carro. Entonces entiendo lo que el Señor está diciendo, porque cada uno de estos animalitos tiene su propia identidad, cómo actúan, cómo hacen, cómo piensan, hasta en cierta manera, porque actúan. Y el asno, el pesebre de su Señor. Y luego dice, Israel no entiende. Aquí ya está la revelación. Al que crió y engrandeció fue Israel, fue a Israel. Dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Está hablando de eso que te decía, del pueblo que Dios hizo con Abraham y Sara, que lo formó, lo metió a Egipto para dar testimonio y para darnos la ilustración de las riquezas que Dios nos quiere bendecir. Pero como el pueblo no entiende a Dios, no puede mirar lo que Dios le dice, lo que Dios le enseña, entonces el hombre se hace ideas y no pone atención a lo que Dios dice. Entonces aquí dice, Israel no entiende, y luego mi pueblo no tiene conocimiento. Quiere decir que no alcanzó a conocer a su Dios, no comprendió lo que Dios estaba tratando de hacer, porque Dios lo saca de la tierra de donde lo mete en Egipto para ser esclavos, para vivir en pobreza, para darnos una ilustración, y luego lo saca con la promesa de que lo va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y Dios lo saca, lo lleva por el desierto, lo mete a la tierra prometida y lo engrandece hasta lo máximo, a ser la nación más poderosa, más grande sobre la tierra, porque es la voluntad de Dios, es el plan de Dios, darnos bendición. Y luego aquí ya está diciendo, Israel no entiende, mi pueblo Israel no tiene conocimiento, no tuvo el conocimiento que yo le di. Porque de cierto es que Dios nos dio bendición en abundancia, especialmente a través de David y Salomón. La instrucción que Dios nos da a través de ellos es grandísima. Pero ya ellos fue como en una nación. Recuerda, el profeta Samuel fue el que hizo la transición del pueblo de Dios a pueblos como una nación en la tierra, a la más poderosa. Pero para eso se llevó de 3 reyes, Saúl, David y Salomón, como ejemplos, como modelos. Pero dice, versículo 4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Por qué? Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Está bien claro el mensaje aquí, que está hablando de Israel, está hablando de su pueblo. Ya los comparó con un buey y con un burro, con un asno. ¿Por qué? Porque dice, el buey, de tanto que su amo le da de comer, comprende muchas cosas. El burro, de tanto que también se le da de comer, está allí, y si se va, regresa porque sabe. Pero dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y luego dice aquí, versículo 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida e hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Está hablando aquí en el tiempo de Isaías. Isaías vivió como 200 años antes de la cautividad de Jerusalén por Babilonia, por el rey de Nabucodonosor. Entonces, estamos hablando de 700 años antes, o 800 años antes
del Señor Jesucristo, 200 años después o 100 años después de Salomón, más o menos por allí, aparece Isaías. Y luego dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? Porque Dios ya había parado la bendición, ya había parado la lluvia de bendición en la tierra prometida y ahora estaban sufriendo, pero aún así querían todavía ser castigados. ¿Todavía os rebeláis? Después de que traje destrucción, después de que les he hablado y les he vuelto a hablar y les he mandado profetas, ¿todavía os rebeláis? Y lo dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida e hinchazón y podrida llaga. En otras nos da una imagen de que el pueblo se corrompió y por causa del pecado vino a ser una llaga podrida. Ahí sale el canto de una llaga podrida por alguien que lo compuso, porque una llaga es un cáncer. Entonces se convirtió de ser el pueblo engrandecido, el pueblo, la belleza de Dios, se corrompió, se deformó. Y mira ahora cómo está, como una podrida llaga. Dice, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y luego dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros, asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado este pequeño, dice, dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Está hablando aquí Dios de que Dios va a concluir, está profetizando, va a concluir, porque Dios no tiene favoritos. Dios hizo un modelo para que los creyentes en Dios sepan que Dios quiere bendecir a su pueblo y lo quiere bendecir en abundancia. Para eso Dios hace un modelo, para que sepan que Dios es bueno y bueno en gran manera para con los que le creen, para con los que confían en Dios, para con aquellos que ponen su confianza solamente en Dios. ¿Por qué? Porque todas las cosas son buenas y se puede decir, hay mucha instrucción buena, hay mucha buena información a través de los hombres, pero la Biblia es el manual inscrito y la inspiración divina para que nosotros los creyentes seamos completamente bendecidos. Es el manual de manuales, es el libro de libros, y el maestro de maestros que nos los dio sigue siendo el más poderoso sobre sabiduría, sobre ciencia y sobre el Nuevo Testamento, que es la fe. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es el entendimiento de la cabeza del ser humano. ¿Qué es ciencia? Es todo lo físico que mueve nuestro mundo. La ciencia, porque está llena de ciencia, es de lo que Dios nos habla. Sabiduría, ciencia y fe, en ese libro que se llama la Santa Biblia. Dios nos quiere bendecir en grande. Y aquí dice, por eso dice, crié hijos y los engrandecí. Desde Abraham hasta David Salomón. Fueron engrandecidos completamente en grande. Una nación poderosa, la más rica, la más elegante, la más famosa, la más poderosa. El oro y la plata se amontonaban como amontonar montones de tierra, montones de piedra. La imagen, se hicieron un templo para Dios de oro puro por dentro y por fuera, porque eso era la ilustración de Dios para mostrar a los creyentes que Dios quiere habitar en nuestros medios y que todo esto representa la formación de predicadores para predicar el evangelio de salvación, el Nuevo Testamento, el árbol de la vida en medio del huerto. Todo está concluido en la Biblia, pero el pueblo